Colombia y su pueblo siendo la telaraña que aguanta a los elefantes de corrupción, como la pelota que se pasan los jugadores de poder y de dinero. El pueblo colombiano resiste y persiste, mientras que el hambre, la escasez de tierras y de la sana vida o la sana vivienda lo acaba. El Frente Nacional como contrato de silencio, chantajes, perturbación y violencia, pero maquillado como aquel momento histórico que cambiaría la historia de Colombia. Era casi como tapar el sol con un dedo. La historia de Colombia ha sido silenciada y perturbada, manipulada por el poder y por la ley del más fuerte. Estos años fueron de dolor, ocultada bajo partidos de fútbol, bajo películas y bajo la nueva televisión. Estaban y están matando a la gente desde sus casas de lujo, y aunque no las matan siempre con armas o quemarropa, los matan de hambre, de pena y de dolor, de rabia e impotencia guardada que envenena su corazón, por la necesidad de pelear por sus tierras mientras las autoridades solo intentan robarlos. Colombia, con hermosos ríos, plantas y mares que lo rodean, pero metafóricamente está lleno de ríos de sangre. Hernando Domínguez Camargo intentó celebrar el triunfo de la cristianidad sobre el animismo, el triunfo de la lengua española sobre las lenguas nativas y el triunfo de los símbolos europeos sobre la naturaleza americana. Pero el resultado fue un triunfo de la desmesura sobre el canon, sobre el sentido de la imaginación, delirantes sobre la versión simplificadora del mundo que imponían los vencedores. Mutis tomó la naturaleza creada por Isaacs y por José Rivera y esta la llenó de resonancias de la mitología, de la historia y de la leyenda, también de los decorados de la modernidad. Como primera instancia, es importante tener en cuenta que toda gran literatura es producto de un diálogo previo. Ahora bien, a mediados del siglo XX, la literatura a cargo de artistas como Aurelio Arturo y Jorge Gaitán Durán presentó un cambio significativo, porque lo que inicialmente fue un diálogo realizado en los cafés de Bogotá, ahora pasó a ser un diálogo realizado en México durante el exilio, en donde cada uno de estos artistas estaba obligado a reinventar el país que habían dejado lejos en medio de la nostalgia. Esto indicaba que Colombia, por medio de todos los lenguajes del arte, trataba de alguna manera de descifrar el enigma después de todas las tormentas y horrores del medio siglo que cada día le hacían cuestionarse aún más respecto a lo que había acontecido. En consecuente, surge un proyecto de civilización. Sin embargo, el panorama del mismo en ese entonces era bastante desalentador porque el ejército capturaba a los bandidos de una manera ostentosa hasta el punto en que eran capaces de exhibir la agonía de los capturados en volquetas y furgonetas para dar cuenta al pueblo colombiano de cómo se estaban pagando las culpas y corrigiendo los males de la sociedad. En cuanto al aspecto político, el conservatismo comprendió que su acceso al poder estaba absolutamente garantizado, mientras que los liberales, al ver asegurada la alternación del poder, se dedicaron a perseguir a los guerrilleros que ellos mismos se habían encargado de patrocinar. El conflicto del cual hacían parte estos grupos al margen de la ley solo había provocado que la gente cada vez pidiera un poco más de tranquilidad, hasta el punto en que muchos campesinos prefirieron permanecer en situaciones de extrema pobreza y condiciones precarias antes que volver a las tierras o al campo del que ellos provenían y que había quedado marcado con sangre y múltiples cadáveres gracias a dicho conflicto. Como producto de esta guerra, el viejo país de los bambucos y pasillos había muerto. Sin embargo, regiones del territorio colombiano como los litorales del Caribe y del Pacífico, donde el conflicto no había afectado, se intensificaron las formas de expresión respecto a sus tradiciones y costumbres. Prácticamente su folclore estaba intacto, pero el país estaba sufriendo. Desde finales de los años 40, nada ni nadie le había dado tanta alegría como lo hizo las cumbias de José Barros y las parrandas de Crescencio Salcedo, quien compuso Yo no olvido del año viejo, La Múcura y El hombre caimán, canciones que aún hoy el país año tras año las sigue oyendo y bailando porque son una huella de la perdida Arcadia campesina. Por otro lado, para Colombia, la música de paseos y porros significó la oportunidad de trabajar para olvidar por todo el doloroso pasado que hasta ahora había atormentado al pueblo. Colombia se sentía capaz de dejar eso atrás y pensar en su futuro. Las cumbias de Lucho Bermúdez y el tango colombiano Lejos de ti, compuesto por Julio Erazo, llenaron de alegría los sitios y las calles del país para dar inicio a una nueva época.
En 1960, a orillas del Magdalena, la música que brotaba del clarinete de Juan Madera fue capaz de contagiar alegría a las parejas que bailaban este tipo de música. En un principio, las obras de Juan Madera eran solo instrumentales, pero luego Wilson Choperena le propuso una posible letra para su melodía. A partir de ahí, nació la canción denominada La Pollera Colorá. Esto fue el comienzo de la década más feliz en medio de un siglo espantoso para Colombia. La culminación de la guerra contribuyó a que se diera inicio a un mejor futuro, mas sin embargo, la realidad era que el conflicto no había terminado. Solo hizo una pausa, pero eso indicaba un florecer para Colombia, lo que provocó que las ciudades se expandieran. El horror del periodo de la violencia pasó a un plano de imaginación en el que se convirtió en el tema central de las radionovelas, cuentos de espantos y novelas urbanas. No se le consideraba una peste colectiva, sino un aspecto relatado en el lenguaje del arte por medio de los teatros y las parodias realizadas en este, los programas de humor en la televisión, entre otros. Posteriormente, la llegada de los años 70 significó para Colombia la década de la juventud, un hecho que coincidió con el final de la propia guerra. Durante este momento se presentó una vivacidad intelectual que abarcaba las perspectivas reflexivas sobre el país de Estanislao Zuleta y Mario Arriba, por ejemplo. A Colombia también arribó Marta Traba, una argentina inteligente que fue capaz de llamar la atención sobre el despertar del arte juvenil colombiano. Ella se caracterizaba por no valorar los lenguajes de lo tradicional, por lo que rechazó a artistas como Carlos Granadas, que era un pintor indignado en materia de la violencia. Sin embargo, Marta Traba estaba embriagada de optimismo, pero sobre todo de juventud. En la página 88 se decía que a mediados del siglo XIX, en la mitad, se veía una controversia mundial en el cual pues se mencionaban en Colombia pues mucha violencia, mucha migración, se veía pues las problemáticas de los nazis con los judíos que se escondían y demás. Empezaron a llegar muchos más migrantes a Estados Unidos y problemáticas sociales en lo que es hoy es Turquía, en el cual pues lo van arreglando de una manera artística, de manera que pues se intentan como que darle luz a esas problemáticas que vive en ese actual todo el mundo. Y bueno, en la página 89 podemos darnos cuenta un poema que nos muestran allí, en el cual es Morado del Sur, en el cual muestran como que varios aspectos o que las cosas que nos hacían como colombianos se estaban empezando a perder y demás, como las costumbres, los campesinos y demás. Y pues en el último párrafo nos mencionan que desde 1958 entre los liberales y los conservadores pues ya conocemos pues la triste historia que se empezaron a agarrar y demás, y que a lo largo de la vida pues eso se ha visto ya un poco más influenciado, pero con nombres más diferentes, izquierda y derecha y demás, por lo que es muy difícil contratarlo así. Bueno, entonces aquí continuamos admirando el gusto por parte de los jóvenes hacia los medios y el arte, ya sea como el teatro, la literatura, la pintura y ese tipo de cosas, pero tenemos que tener en cuenta que en ese momento Colombia también estaba como intentando mantenerse estable y pues estaba como en un estado de rebusque. Se empezaron a imponer fuertes puntos como en contra de los marginados, a los cuales no se les incluía de ninguna manera pues dentro de lo cultural y de lo social y lo político y todo eso. Y pues esa triste y fea manía de andar rechazando a los demás pues lo que generaba era más desigualdad y más represión. También los robos empezaron a representar como una problemática mayor, ya que se daba de una manera más masiva y constante y como por todos los lugares posibles, entonces era muy peligroso y muy tedioso para la gente. También la gente sin trabajo pues obviamente necesitaba ser escuchada y quería pues que les dieran esas ciertas oportunidades, pero por ese mismo tema del rechazo y de la desigualdad y todo eso pues era complicado para algunas personas. Aparte de estos problemas como la pobreza, la indigencia, la miseria, pues también se empezaron a ver muchos avances, pero negativos, refiriéndome como a
a las conductas antisociales. Entonces esto se refiere a que, digamos, en la ciudad ya la delincuencia organizada se hizo pues mucho más presente. En el campo pues volvieron las guerrillas, y esto llevó a que, o sea, como que le dio una entrada al ejército insurgente, al paramilitarismo y a la violencia en general. El libro menciona pues que el Frente Nacional fue un punto que dio pie a pues todo lo que ya mencioné anteriormente, y aunque habían propuestas y sueños de que, mejor dicho, iban a super avanzar, pues no era suficiente para las personas, bueno, para la sociedad como tal. Entonces dijeron como, bueno, nos vamos, y decidieron como buscar oportunidades en Estados Unidos y en Venezuela, que ya el horizonte por allá se veía mejor. Entonces decidieron irse y emigrar para allá. A partir de la muerte de Gaitán, pues fue un poco inquietante como ver que ese día en Bogotá estuvieron presentes varios seres como políticos, digamos que significantes. Eso fue porque en ese entonces estaba celebrando la 9ª conferencia panamericana, entonces por ende pues iban a haber personas de este tipo. Prácticamente esta conferencia ofrecía como un nuevo sistema continental. Entonces pues las personas que estaban ahí, Marshall, Fidel Castro, Joaquín Balaguer, Luis Cardosa, entre otros, y pues nada, estaban ahí el día que asesinaron a Gaitán. Empezaba la Guerra Fría y se confrontaron pues dos grandes potencias. En aquel entonces ya se había fundado Israel, también la Revolución China iba por un buen camino. También los españoles pues vinieron a América con el fin de incentivar la intelectualidad, y pues lo lograron. Digamos que un ejemplo que pone el libro es que cuando los europeos venían aquí pues tenían como que la oportunidad de despertar como ese conocimiento y eso. Eduardo Santos, que se encargó en un momento como de darle un alto a la reforma liberal, pues nunca perdió sus rasgos liberales. De hecho, en un momento como que recibió a unos investigadores, Paul Rivet y Gerardo Reichel, que estaban enfocados como en investigar aquello relacionado con las comunidades indígenas, y para así lograr como su reivindicación y reconocer características importantes de las mismas. También recibió a Richard Schultz, que se dedicó a investigar sobre nuestra gran riqueza botánica, cuanto se refiere, y de hecho esta se puede evidenciar en la novela El río de Wade Davis. También se sumó el alemán Gerhard Masur, que escribió una biografía súper impecable, es una de las más notables de todas, sobre Simón Bolívar, y pues obviamente recalcando características muy relevantes sobre este mismo personaje. Lo que ocurre con el Frente Nacional y el bipartidismo es que Estados Unidos está en una guerra contra el nuevo régimen cubano. Entonces Colombia genera una alianza con Estados Unidos y se vuelve el principal aliado en esta guerra de Estados Unidos. Y ustedes dirán, bueno, chévere. No, porque a partir del momento que los cubanos hicieron como su revolución, Colombia empezó a catalogar, o sea, cualquier mínimo acto de rebeldía o de protesta como terrorismo, como, o sea, satanizaron lo tengo ahí anotado, satanizaron la rebeldía. No sé qué más iba a copiar. Entonces, ¿qué pasó con esto? Pues que Colombia fue empujada como una época de violencia que marcaría las próximas décadas. Pero lo más curioso no es eso, lo más curioso es que desde antes de la formación de las guerrillas, de la época de los 60, por allá en 1920 y esas cosas, ya se perseguía la revuelta popular, o sea, ya se perseguían los actos que iban en contra del gobierno. El ejemplo más claro que nos presenta el libro es el de María Cano. María Cano es una señora que luchó por los derechos de la mujer y del trabajo, por lo que fue perseguida y encarcelada. Entonces, ¿qué pasa? El mismo libro nos plantea como la pregunta de por qué el gobierno tiene estas reacciones tan antipopulares contra las protestas. Y no es que el gobierno o la élite colombiana odie el comunismo. El libro dice que odian el liberalismo, odian la idea de los derechos fundamentales y de las reivindicaciones ciudadanas, lo plantea el libro así. Entonces, ahí nos plantean el ejemplo de Gaitán, que a Gaitán no lo mataron por ser comunista, lo mataron por ser liberal.
porque Gaitán defendía la libertad, la igualdad y la justicia, entonces fue como severo país de mierda. El libro también nos plantea que como a inicios de los 60 nace un grupo que intenta hacerle como una oposición al Frente Nacional e intenta luchar por los derechos ciudadanos y como que ser la vocería del pueblo. Y lo que pasa es que en Colombia eso no funciona. En Colombia el libro lo resume de una manera muy, muy directa con una frase de Barba Jacob que dice: contra la muerte, coros de alegría. Lo que quiere decir el libro con eso es que nosotros tenemos como una máscara. Colombia siempre ha tenido una máscara que a pesar de estar en la inmunda, siempre como que disimulamos lo contrario, como que queremos mostrarle al mundo que somos el país más feliz, el país más... Y no es verdad, o sea, siempre hemos estado llenos de violencia y de mucha vaina, de desastres. Bueno, pasando para el resumen de la página 105 a la 107, tratamos de partir de una base en la cual se basa en los discursos políticos de Colombia, en cómo estos han sido erradicados desde los inicios de la política o desde muchísimo antes a la actualidad. Se trata de mencionar que en estos discursos no se trataba de algo cierto o algo verdadero, sino que algo que era una fachada para lo que no se ponía en práctica o no era algo próspero para la sociedad o el pueblo que era en ese entonces, y pues como lo sigue siendo hoy en día. También se menciona que la realidad y la lengua van tomadas de la mano. La lengua participa de muchas maneras de forma imperativa, tanto en el habla o como en los discursos, o ya sean diálogos o demás. Se trata de mencionar que los políticos nunca tratan de responder una pregunta que se les hace. Siempre tratan de desviar la atención o nunca tratan de responder tal cual o directo al grano lo que se debería dar. Solo que tratan de enmarañar o encubrir todo lo que no quieren decir o demás. También cabe resaltar cómo se utilizó la lengua en América del Norte, el cómo esta inició con discursos en los cuales se querían incluir o como dar una inclusión a estas minorías que no se sentían parte de la sociedad, que trataban de dar como una agregación a la sociedad, que no se les encubriera tanto de la forma en la que sería como exclusiones o sometimientos de mala manera. También vemos aquí que resaltan Abraham Lincoln y con su grandiosa patria en un poema, y Edgar Lee. También se nos menciona como último recurso la transformación de la lengua en lo que es hoy en día, un sometimiento total a los valores colectivos de las personas que son hoy en día. Y pues eso sería todo de las páginas 105 a la 107 de forma resumida. Así que gracias.